Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente linda, gente preciosa? Es el segundo intento de hacer este video. Como saben, siempre hago más de uno. Tengo por costumbre irme por las ramas y quizá el contenido que edito y que no publico sea tanto o más valioso como aquel que finalmente publico, pero como la gente por lo general entra a un video atraída por el título, seguramente no está dispuesta a invertir mucho tiempo en reflexiones que no van directo al grano. Así que voy a ir, como dije, al grano. Me llegó una pregunta. Me llegó una pregunta que dice si se pueden usar copias impresas del Gohonzon en la recitación, ¿cierto? De el Gongyo y el Daimoku. Es una pregunta interesante a la cual ya había respondido anteriormente y creo que, bueno, a pesar de que ya había respondido anteriormente, en aquella ocasión no era una respuesta que viniera directamente de mis impresiones y de mis opiniones y de mi investigación inclusive, sino que era tomada específicamente de algún artículo publicado por la Soka Gakkai. Por supuesto que mis respuestas personales no van a ser muy distintas tampoco de lo que diga las instituciones o básicamente el discurso oficial, ¿ya? Dicho sea de paso, claro, la pregunta de si puedo o no puedo, también me llama la atención eso, ¿ah? Es importante que ustedes tomen cierta posición frente a la vida y frente a sus decisiones que provengan de la madurez y del foco en las consecuencias que eso puede tener para su vida y para la vida de otras personas. No me parece a mí que sea muy responsable siempre preguntar puedo o no puedo, debo o no debo, sino más bien cuestionarme esto me hace bien, le hace bien a otro, ¿cierto? Porque aquí no hay una autoridad, no hay o sea, el Buda no es un papá que te prohíbe o te permite hacer cosas, ¿ya? Eso me parece una reflexión, da para más. Me gustaría en algún momento, quizás no lo haga nunca, pero sería interesante profundizar más en este asunto, ¿ya? De que el budismo en general no es una religión así como súper moralista y cuadrada de esto es lo correcto, lo incorrecto, pero sí obviamente que tiene en consideración algunos aspectos esenciales de la vida, ¿cierto? Como que todos somos parte, ¿cierto? De lo mismo, que ciertamente todos sufrimos y básicamente queremos evitar nuestro sufrimiento y el de los demás, ¿ya? Em, pero yendo nuevamente al asunto del Gohonzon en papel impreso, voy a leer, porque este texto lo tengo escrito porque esta fue la respuesta que yo redacté para esta persona. Como seguramente saben, a veces me llegan preguntas y yo las respondo y como me gusta a veces entrar, ¿cierto? No dar una respuesta superficial, escribo respuestas largas y de pronto dije, bueno, aquí hay un potencial de contenido en responder a estas preguntas. Así que vamos allá. Recitar frente a una copia del Gohonzon impresa por ti mismo es posible, por supuesto que se puede, no hay una fuerza natural que te lo vaya a impedir, pero no se recomienda, ¿ya? En el budismo de Nichiren, el Gohonzon es la representación física de la ley mística, Nam-myoho Renge-kyo, ¿cierto? El Gohonzon es un símbolo. A ver, hay mucha gente dentro de la Soka que le confiere al Gohonzon impreso alguna suerte de poderes sobrenaturales casi, ¿cierto? Como si el Gohonzon fuese tu budeidad interior, pero obviamente que tu budeidad no está afuera, está en ti, ¿ya? Estos son símbolos, son cosas externas que representan funciones de tu vida. El Buda en ti y tu conexión con el universo y con la vida ya existía antes de que tú tuvieras el Gohonzon y ya existía antes que tú conocieras el budismo. Es parte de ti, siempre ha estado contigo. Es parte de tu naturaleza como ser humano, como ser viviente, como ser sintiente, ¿ok? La ley mística, el universo y tú no son cosas separadas, ¿ya? Pero a veces, ¿cierto? Necesitamos una cosa en que enfocarnos, ¿cierto? Y que nos haga externa esa función interna, que la simbolice, ¿ya? Entonces, este Gohonzon es la representación física de esta ley mística, de Nam-myoho Renge-kyo, como se le llama en esta práctica, el estado de budeidad de Nichiren Daishonin, básicamente. Por lo tanto,
¿cierto? Para las personas que tenemos esta práctica, es importante tratarla con el máximo respeto y reverencia. Por consiguiente, se espera que las personas que posean el Gohonzon lo hayan obtenido como fruto de un compromiso con la práctica. Por eso, cuando uno quiere obtener su Gohonzon, hay un proceso de solicitud y de preparación, ¿ya? De esta manera también se asegura la institución de que la persona que está tomando este compromiso conoce su significado y la importancia de estos símbolos, y que estén también preparados para cuidarlo adecuadamente, ¿ya? Mantener el control de la distribución del Gohonzon permite a la Soka Gakkai y por supuesto a cualquier otra institución o agrupación relacionada con el budismo de Nichiren, porque no es la única agrupación que entrega Gohonzon, fomentar un sentido de unidad y comunidad entre sus miembros. O sea, básicamente también implica que tú estás entrando a ser parte de una comunidad, ¿ya? La entrega del Gohonzon se convierte de este modo en un acto significativo que refuerza los lazos también dentro de los miembros de la organización, sino también un símbolo de pertenencia en el fondo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, por consiguiente, ¿sería malo imprimirlo? Y aquí entra un poco más yo, ya no tiene que ver tanto con lo que diga la organización o ninguna organización, ¿ya? Últimamente se ha estado popularizando, de hecho, lo que algunos expertos han llegado a llamar el culto cibernético al Gohonzon, que se refiere a practicar Gongyo y Daimoku utilizando alguna representación digital, ya sea en pantalla o impreso, o incluso en video, ¿cierto? A veces vas a encontrarte por ahí que algún Gohonzon para verlo en la pantalla mientras va sonando la práctica del Gongyo y el Daimoku con audio. Esto, claro, en reemplazo del objeto físico. Esta práctica, por supuesto, no surge porque sí, no es gratuita, sino que surgió como una respuesta a la necesidad de acceso, ¿cierto? Y a la conveniencia para aquellos que por cualquier razón no tienen en este momento acceso a una copia física del Gohonzon en su casa. Eso incluye, por supuesto, a personas que viven en áreas remotas donde quizás es más difícil encontrar comunidades o personas que pertenezcan a la organización, o personas que viajan frecuentemente o tienen alguna clase de restricción de cualquier clase, ¿cierto? Las restricciones, por ejemplo, que estuvieron asociadas a la pandemia llevaron a un aumento, de hecho, en la práctica religiosa virtual, ¿ya? Esto, bueno, es un dato que se conoce, no estoy inventando, ¿ya? Durante ese tiempo, ¿cierto?, de la pandemia, de hecho, algunas organizaciones o agrupaciones de personas recurrieron a las herramientas digitales para mantener a la comunidad conectada y permitir la práctica conjunta. Seguramente algunos de ustedes que pertenecen a la SOCA tuvieron ocasión de participar de reuniones virtuales, ¿cierto?, de videoconferencia. Lo cual, por supuesto, es distinto de tener una copia digital o impresa del Gohonzon. Ahora, respecto de si está bien o está mal tener una copia, si es una buena práctica en el fondo, ¿cierto? Independientemente de que no se recomiende, ¿ya? Porque una cosa es que no se recomiende y otra cosa es decir derechamente de que no sirve o que es malo. Yo no estoy muy seguro ahí, ¿ya? En lo personal no estoy muy seguro ahí. No, diría que no tengo la última palabra, ni siquiera tengo total claridad sobre lo que es correcto o no hacer en este caso. Yo mismo en ocasiones anteriores les he dicho que no soy una persona estrictamente religiosa en el sentido tradicional de ese término. Luego vamos a entrar quizá en otro momento, digo, respecto de la religión, espiritualidad, estas definiciones, ¿cierto? Pero en lo personal yo no procuro no ser muy dogmático, ¿ya? Y por supuesto que el no ser muy dogmático ni muy fundamentalista, cuando uno se relaciona a veces con personas que sí son muy dogmáticas y muy fundamentalistas, me ha traído ciertos conflictos, discusiones. Pero yo en lo personal considero que todos los mitos
¿ok? Todos los mitos, rituales, o sea, en este caso estamos hablando de un ritual o de una tradición, ¿cierto? Yo considero que todos los mitos, eso ya lo escucharon seguramente en otro de mis audios, que todos los mitos, todos los rituales, todas las tradiciones, ¿cierto? Todas las historias, todas las religiones, en el fondo, son caminos hacia el encuentro con nuestra verdadera identidad como expresión de lo absoluto con mayúsculas, ¿cierto? Como del uno sin segundo, de la unidad, ¿cierto? Ya sea que la llamemos Dios, ya sea que la llamemos Dios de ley mística, ya sea que la llamemos Tao. Entonces para mí no hay como un único camino verdadero y único y que le gana a todo y no sé, mi religión es mejor que la tuya. Eso no, para mí no tiene mucho sentido. Sobre todo si estamos en un camino que busca la unidad y la armonía. Para mí no tendría sentido estar en ese estilo de competencia, ¿cierto? Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Mientras sea una práctica de corazón, ¿cierto? Mientras sea una práctica de corazón, sincera, mientras haya un compromiso con la totalidad, con los demás, ¿cierto? De hacer bien, de aportar a felicidad también a otras personas y a mí mismo, ¿cierto? De un crecimiento, mientras sea esto de corazón, ¿cierto? Y con corazón me refiero al núcleo, a lo fundamental del ser humano. Yo no veo el problema, ¿ya? Esa es la verdad. Mi opinión es que el Gohonzon de papel, como dije antes, es solo una representación de la conexión de nuestra individualidad y el universo, ¿cierto? Donde, ¿cómo te explico? El mismo Nichiren Daishonin nos dice que el verdadero Gohonzon, dice, nunca busque este Gohonzon fuera de usted misma, ¿cierto? Lo que está afuera es un recordatorio, es un documento, es un testigo, pero el Gohonzon verdadero está en tu corazón, ¿ya? Y bueno, quizá por lo mismo también podríamos decir que si bien es cierto que lo puedes encontrar en un Gohonzon oficial o en un Gohonzon impreso así a lo pirata, también lo puedes encontrar en una pared blanca o en una puesta de sol, ¿cierto? O en medio del bosque. Y yo quizá ya no tanto porque sea bueno o malo, sino por una cuestión quizás de respeto hacia otros miembros, quizás tendría la deferencia de no imprimirlo, si en realidad tampoco es tan necesario, ¿ya? Por lo menos yo lo veo así, pero quizás estoy equivocado. En lo personal, y esto vale para mí, ¿cierto? No tiene para qué ser tu caso. Yo siento que haber obtenido el Gohonzon por las vías oficiales igual tiene un valor aparte, ¿cierto? Que es el hecho de haber atravesado un proceso, de haber tenido que esperar, porque incluso yo me acuerdo que en un principio no fue tan fácil, no fue como que yo fuera a un par de reuniones y me dijeran, ya toma tu Gohonzon, tuve que ganármelo, ¿cierto? Y al haber atravesado eso, haber tenido que darle tiempo, que haber madurado, que haber estudiado, que haber practicado, ¿cierto? Le da un valor, o por lo menos me predispone a darle un mayor valor al objeto y al sentido, porque finalmente eso es lo que vale más, ¿cierto? Al sentido de que representa. Sin embargo, como decía antes, no me considero lo bastante fundamentalista como para obligar a otros a hacer lo mismo que yo. Mi consejo, si acaso le podemos llamar así, es que hagas lo que consideres más apropiado para ti mismo, siempre y cuando comprendas que el Gohonzon es, primero y antes que todo, un espejo de tu propio corazón y de tu compromiso con la práctica y el camino del Buda. Y eso, de hecho, bueno, no de hecho, aparte, tengo un documento bien interesante por ahí acerca del culto cibernético. Hace tiempo hice un live donde traté de leerlo aquí en el canal, pero tuve que borrarlo porque quedó súper mal, se escuchaba cortado.
por un fallo técnico, pero además voy a hacer una confesión, también me enojé un poco, porque también tengo mi ego, obviamente. Me enojé porque había una persona que se molestó y llenó la caja de comentarios con quejas y no me gustaron, porque incluso había una que decía que era ignorante y que tenía que leer más. Oye, yo sé que soy ignorante y sé que tengo que leer más y yo creo que todos, pues. Pero, pucha, este canal es básicamente de textos leídos. O sea, yo no sé, me considero un buen lector para la media, ¿no? Eh, así que, así que eso tampoco era necesario, ¿cierto? Enojarse. Ahí se deja entrever que soy muy humano al final del día. Y, y bueno, no importa, no importa, lo importante es el tema principal. Quizás en el futuro vuelva a tomar ese texto y lo lea otra vez y lo comparta con ustedes, pero espero que por ahora mi posición, mi posesión frente al hecho de tener o no tener una copia pirata del Go Johnson haya quedado clara, aunque no es muy clara en todo caso. Es como, sí, pero no, ¿cierto? Es como, no estoy seguro. La verdad es que no creo, o sea, claro, a nivel institucional no. O sea, a nivel institucional, la Soca Kakai o algún miembro, ¿cierto?, más comprometido con la institución te va a decir que no, que está mal. ¿Ya? Pero a nivel personal, yo creo que depende mucho del nivel de compromiso y qué tan en serio te tomes la práctica. Pero, insisto, si tener una copia pirata del Gohonzon de un objeto que va a representar tu conexión con la vida y con el universo, eh, si finalmente esa conexión en realidad existe en ti, entonces no veo qué tan necesario sea piratear el Gohonzon. En ese caso, más bien hazlo frente a una pared blanca pero no pasa nada, o sea, no creo que pase nada, tampoco nadie te va a castigar, ¿ya? Eh, y eso sería todo. Espero que haya sido de su interés, si acaso no fue de todos modos de mucha ayuda. Ya, un abrazo grande, que estén todos muy bien y que tengan una bella semana.